¿Cuánto dinero es necesario gastarse para proteger una empresa? En este vídeo te lo cuento. Anualmente, el informe anual del Foro Económico Mundial sobre riesgos globales muestra un panorama de amenazas cibernéticas cada vez más complejo y dinámico. De hecho, la evolución de estas amenazas lo que nos muestra es una mayor sofisticación en los ataques, así como mayor complejidad en los actores involucrados precisamente en estas actividades maliciosas. De hecho, podemos ver cómo estas amenazas ya impactan no solo a individuos y empresas, sino también a infraestructuras críticas y gobiernos de todo el mundo. Riesgos como código malicioso, como el malware o ransomware, la desinformación utilizando deepfakes o todo tipo de tecnologías apoyándose en el uso de inteligencia artificial son un problema realmente complejo. De hecho, amenazas también a la cadena de suministro son un buen ejemplo de acciones concretas que no afectan solo a las economías, sino incluso a los gobiernos e incluso a la democracia en gobiernos occidentales. Muchos de estos ataques van dirigidos a pequeñas y medianas empresas, especialmente. Por ejemplo, en España es habitual por los diferentes estudios ver un rango del 60 al 80% más o menos de las empresas que sufren algún tipo de amenaza seria de ciberseguridad, o por ejemplo en Latinoamérica en un rango del 20 al 40%. Lógicamente estas cifras son orientativas, pero es verdad que representan el impacto que pueden tener en este tipo de sectores. Aunque es cierto que no es sencillo conocer los costes por ataque, porque habitualmente, especialmente las pymes, pero incluso también las grandes empresas, ocultan esta información por motivos legales o de reputación, habitualmente, por las cifras que se van conociendo, estos incidentes pueden oscilar en el orden de 30.000 euros a 80.000 euros, al menos en pequeñas empresas, aunque es cierto que incluso en muchas ocasiones puede suponer el cierre, ¿no?, de la propia compañía. Lógicamente, en grandes empresas, pues esta cifra puede crecer mucho más. Por tanto, dada toda esta problemática, una pregunta interesante a resolver es ¿cuánto dinero y cómo podemos invertir ese dinero para estar más ciberseguros y que una organización pueda tener mayores garantías? Para poder planificar con inteligencia los recursos que necesitamos para proteger mejor una organización, debemos entender que la ciberseguridad es un proceso que tiene como objetivo mitigar los riesgos en orden de importancia, lógicamente en el menor tiempo posible y con la inversión más reducida. Si tenemos en cuenta estos factores y que aparecerán de manera continuada nuevos riesgos, es importante evaluar la probabilidad de impacto de estos riesgos desde un punto de vista de negocio y cómo debemos invertir y ejecutar esa inversión desde una postura proactiva de monitorización y de análisis continuo. Es decir, históricamente, cuestiones esenciales que debemos trabajar y que, como mínimo, deberíamos tener en consideración las siguientes. Por ejemplo, la configuración correcta de las tecnologías. Al final es una de las problemáticas habituales en las que deberíamos invertir una cantidad razonable de inversión. Todo lo relacionado con la actualización y parches de sistemas. Todo lo relacionado con lo que se conoce como los basics de seguridad. Ahí entra desde control de acceso, políticas de mínimos privilegios, políticas de seguridad básica, etc. Todo lo relacionado con la protección del dato, protección de información, ya sea en tránsito o en almacenamiento, en reposo, y lógicamente todo lo relacionado con la concienciación en ciberseguridad. Al final, las personas son el eslabón más débil de la cadena de ciberseguridad y la idea es precisamente convertirlo en el eslabón más fuerte, ¿no?, que sea como la primera línea de defensa para evitar multitud de ataques y precisamente ser capaces de invertir mejor ese dinero para conseguir ese objetivo. La inversión en ciberseguridad siempre es un tema controvertido. De hecho, no es sencillo estimar cuánto dinero es necesario invertir en una organización para estar protegido adecuadamente. Es cierto que existen diversos estudios o ciertos rangos que nos permiten aproximar que más o menos cada euro invertido en ciberseguridad puede ahorrar aproximadamente entre 3 a 6 euros en gastos de mitigación y recuperación ante un incidente y una amenaza, ya sea por los gastos derivados por multas por fugas de información, pérdida de reputación, interrupciones operativas, etc. De hecho, hay que considerar que la ciberseguridad no debe considerarse como un gasto, sino más bien como una inversión precisamente para estar protegido
frente a todas estas amenazas. Cuando hablamos de esta inversión, habitualmente suele estar repercutida a zonas o áreas determinadas de una organización. Normalmente al departamento IT, el Departamento de Tecnologías de la Información, y habitualmente cuando existe este presupuesto de ciberseguridad suele ser habitual que se encuentre aproximadamente entre el 5 y el 10% del departamento de IT. Pero es cierto que en función del grado de madurez que se desee en ciberseguridad y el tamaño, sector y complejidad de la institución, podría ser recomendable hablar de inversiones cercanas al 20% para tener unos niveles bastante razonables y adecuados de ciberseguridad en la empresa. Los ataques más probables dentro de una organización tienen que ver precisamente con la interacción con terceros. Por ejemplo, a través de programas maliciosos, documentos ofimáticos, la interacción con terceros en redes sociales o la ejecución, por ejemplo, de enlaces a través de un correo electrónico mediante técnicas de ingeniería social, de phishing o similares. Al final, lo que se intenta es que estos ataques y los atacantes no influyan en la continuidad de negocio, que en muchas ocasiones va a afectar a la operativa y a la información disponible. Precisamente para estar protegidos frente a estos ataques, debemos priorizar cómo gastar la inversión en ciberseguridad en medidas básicas concretas que nos ayuden a mejorar la madurez de una organización. Entre las múltiples recomendaciones que existen, al menos hay 6 puntos que se deberían considerar. El primero de ellos tiene que ver con todo lo relacionado con soluciones antivirus y soluciones EDR. En general, soluciones que nos protegerán frente a programas maliciosos y ciertos ataques de ingeniería social, como puedan ser ataques de phishing. El segundo punto dentro de estas recomendaciones sería todo lo relacionado con backups de información segura, es decir, lugares donde podamos almacenar información sensible de tal manera que se puedan recuperar, teniendo en cuenta un plan de recuperación antidesastres o de continuidad de negocio cuando fuera necesario dentro de una organización. Como punto 3 dentro de estas medidas básicas estaría todo lo relacionado con la autenticación multifactor. Al final, un usuario que accede solo con login y contraseña pues puede tener cierto riesgo de que esa contraseña sea copiada o sea robada, con lo cual tener mecanismos adicionales suponen medidas de protección bastante elevadas. Dentro de la autenticación multifactor pues tenemos muchos sistemas, tokens de seguridad, tenemos aplicaciones específicas en el teléfono móvil, certificados digitales, tarjetas especiales, etc. Junto a estas 3 recomendaciones fundamentales y básicas, existen otras 3 que son recomendadas y que suelen acompañar para tener una organización más cibersegura. El punto 4 dentro de esta guía hablaríamos de todo lo relacionado con la concienciación en ciberseguridad para empleados. Al final el objetivo es conseguir que los empleados de una organización se conviertan en el eslabón más fuerte de la organización y en la primera línea de defensa, de tal manera que ataques comunes como puedan ser de suplantación de identidad, estafa del CEO o cualquier otro tipo de ataque relacionado con el mal uso de las tecnologías puedan ser mitigados precisamente por esos planes de formación y de concienciación. Como punto 5 dentro de estas recomendaciones tenemos todo lo relacionado con la conexión remota segura a una oficina o a sitios dispersos. Todo esto se puede hacer gracias a redes privadas virtuales y habitualmente son tecnologías de un uso relativamente sencillo y de un coste bajo. Por último, si todo lo anterior lo tenemos más o menos cubierto, es necesario trabajar en todo lo relacionado con la confidencialidad de la información. El objetivo al final es que si las medidas anteriores fallan, un atacante no tenga fácil obtener la información en claro y con ella, de alguna manera, pues realizar fugas o algún tipo de actividad que pudiera perjudicar a una organización. Si sumamos todas estas medidas básicas, que no es necesario tenerlas todas de golpe, es decir, la ciberseguridad es un proceso y se pueden ir implementando una a una, se puede estimar que para tener un nivel avanzado de ciberseguridad, la inversión que habría que realizar, aunque esto depende de las empresas y de su madurez, aproximadamente podría rondar de 20 a 50 euros mes por persona dentro de una organización. La ciberseguridad debe ser un facilitador para cumplir y alinearse con los objetivos de la dirección y la continuidad de negocio de una empresa. Esto que suena en principio fácil, en la práctica es realmente complejo, con lo cual
lo que hay que intentar es realizar toda una serie de procesos para ir consiguiendo poco a poco precisamente estos objetivos. Para intentar conseguirlo de una manera estable y razonable a lo largo del tiempo, se recomiendan al menos seguir una serie de pasos. El principal de ellos hablaría de la evolución o la priorización y la gestión del riesgo, es decir, identificar y clasificar activos críticos, así como vulnerabilidades y amenazas que podrían afectarla. Cuando hablamos de activos, pues nos referimos a multitud de situaciones y de elementos dentro de una organización, entre ellos pues nuestras tecnologías de uso del día a día. Esto es un proceso lógicamente continuo y requiere pues procesos de evaluación y auditoría de seguridad periódico, tanto con recursos internos como con recursos externos mediante el uso de proveedores. Habitualmente, para implementar esta evaluación de una manera sistemática, se suele recurrir a estándares internacionales, como pueda ser la ISO 27005, que al final nos ayudará precisamente a esa gestión de riesgos mediante identificación, análisis, tratamiento y monitorización de las diferentes amenazas. Además de esta evaluación inicial, lógicamente es necesario, una vez que se han identificado los riesgos, implementar controles de seguridad que permitan monitorizar y revisar precisamente estos riesgos. Entre estos controles existen medidas como pueda ser el cifrado, la autenticación multifactor, la segmentación de red, etc. Al final, controles específicos que permitan reducir precisamente esos riesgos. Una vez que tenemos monitorizados esos riesgos e empezamos a implementar ciertas contramedidas, es necesario desarrollar diferentes planes de actuación. Entre ellos, existen dos planes que son fundamentales en cualquier organización. El principal de ellos, o el primero de ellos, sería los planes de respuesta ante incidentes. Su objetivo al final es tener un procedimiento en el cual poder detectar incidentes de ciberseguridad, clasificarlos en función de su impacto e intentar asignarlos a un responsable o un equipo con capacidad de respuesta que intentarán contenerlo o erradicarlo de tal manera que pueda comunicar idealmente su solución en un plazo de tiempo razonable que permita pues, continuar con la operativa o la continuidad del negocio establecida para ese caso de uso concreto donde ese incidente haya afectado. Una vez que tenemos este plan de respuesta ante incidentes, es necesario englobarlo en un marco más general que hablaría de un plan de continuidad de negocio, donde además de la respuesta ante incidentes debería incluir planes de recuperación ante desastres. Es decir, el objetivo al final es diseñar toda una serie de procesos y de procedimientos en los cuales la organización y su negocio pueda continuar a pesar de existir riesgos cambiantes y de existir amenazas que en algunos casos pues tendrán más éxito y en otros casos pues podrían ser contenidas o erradicadas. Si una organización sigue estas recomendaciones e invierte una cantidad razonable de dinero en todas estas contramedidas, puede tener ciertas garantías de que puede encontrarse ciberseguro y poder continuar con su negocio adecuadamente.